Para pasar de una sociedad competitiva, agresiva, que produce dolor, porque la competencia produce dolor, a una sociedad de convivencia, hay que pasar por la sociedad del conocimiento. Cuanto más conocimiento uno va adquiriendo, la convivencia es mucho mejor. La cultura de la paz nace después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, toma fuerza después de un gran desastre de conflicto a nivel mundial. Es como que la creación de Naciones Unidas y subsidiariamente la UNESCO, como la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Cultura, la Ciencia y ahora la Comunicación, permitió tomar conciencia a los que difunden conocimiento que uno de los elementos esenciales para el buen conocimiento a nivel global era construir cultura de la paz. ¿Qué significa cultura de la paz? Enseñar, difundir la paz interior desde las religiones, la paz estructural en los ambientes, en las empresas, en las instituciones, en los gobiernos, y la paz cultural, evitar la xenofobia, evitar la discriminación, es decir, construir todo un glosario, un lenguaje que permita que las decisiones, como dice la Constitución de la UNESCO, los baluartes de la paz estén en la mente de las personas. Esto generó a nivel mundial que muchas universidades específicamente empiecen a trabajar la paz, y con el tiempo Naciones Unidas reconoce a la paz como una ciencia. Brasil específicamente tiene un gran centro de cultura para la paz, muy reconocido. Aquí en Casia, un ejemplo que hay que potenciarlo, que hay que tenerlo en cuenta, el Centro de Justicia Restaurativa, que tiene más de una década, nació en el 2002. Lo que hay que agregar paralelamente al procedimiento es el contenido, la base, y esta base la da la paz, las investigaciones de la paz. A nivel mundial se estudian dos fenómenos: la fenomenología de la paz o lo que tiene que ver con el conflicto, las causas del conflicto. La investigación para la paz ayuda sobre todo a los jóvenes a que descubran sus talentos. ¿Cuál es el mejor talento? El paradigma, seguir una profesión en base al dinero, no sirve. Doy un ejemplo: la docencia. La docencia, si no es tomado como un apostolado, y es simplemente el ser enfermero o enfermera, que tiene que limpiar todo el cuerpo cuando tiene algún problema de enfermedad. Hay profesiones muy nobles, muy ricas desde todo punto de vista. Y ver a la persona desde el talento no es lo mismo que verla a la persona desde el rol o simplemente desde el cargo. Cuando el que trabaja la dimensión de la paz ve a un ser humano tal cual es, con sus riquezas y sus debilidades. Lo que se ve en las universidades, ¿no? FODA. Para convivir en esa sociedad de convivencia y no estar compitiendo, que la persona se apoye en el conocimiento y en su mejor talento, el mejor camarógrafo, el mejor escritor, tratar de ser lo mejor en lo que uno tiene adentro y no tratar de imitar al otro simplemente por las cosas. O sea, ayudar a los jóvenes a que hagan este traspaso, porque los que hablan de competencia son los que viven de la competencia. Mi especialidad es resolución de conflictos. Cuando uno toma conciencia que ninguna organización es sana cuando se alimentan los conflictos entre los actores, es lo peor que le puede pasar a una organización. Es que alimente competencia y por ende conflicto entre sus actores, siendo mucho más fácil, también lo dice la UNESCO, ver el escenario de actores
cuáles son las estrategias de crecimiento, cuáles son los objetivos y caminar todos juntos bajo estos objetivos comunes. Esto es lo que hay que enseñarle a los jóvenes, que para crecer no es necesario derribar a nadie, no es necesario competir con nadie, es simplemente trabajar con el conocimiento y trabajar con su talento. En la democracia la ley marca el límite de cualquier persona. Este es el primer punto. No es la investigación para la paz desde el punto, yo diría, eminentemente espiritual. Investigar la paz es eminentemente espiritual en una dimensión, en un texto y en un contexto espiritual. En una estructura de gobierno, la dimensión, el contexto y el texto es otro ejemplo. No debe haber patología del poder, esto es, no debe haber corrupción, debe haber transparencia en los actos de gobierno, debe haber buen modo en las relaciones humanas. Las personas tienen roles, no porque tengan un cargo en la estructura superior es superior a otra persona. Es decir, hay un montón de dimensiones y de conceptos que hay que entenderlos. El sentido de ser humano en un sentido de ser humano. Todos somos seres humanos. La UNESCO, apoyándonos en la UNESCO, emitió muchos documentos sobre el tema de la democracia. Mucho. El tema es que muchas personas, y sobre todo los conductores políticos, no lo leyeron. Primer punto. Una cosa es hablar de democracia y otra cosa es respetar los principios del sistema democrático. La democracia no es solamente una idea, no es solamente una filosofía. La democracia es un estilo de vida que indudablemente conlleva el principio de la ley. Todos somos iguales ante la ley, todos debemos respetar la ley. No hay nadie exento que solo esté protegido por fueros para no respetar la ley. Este es un principio universal. Estos principios universales, ¿y esto qué significa? Doy ejemplos desde Argentina. Argentina, en la Constitución del 94, como toda Constitución se divide en declaración, derechos y garantías. En su declaración, en uno de los artículos específicamente, exige la capacitación de los partidos políticos. Esa capacitación de los partidos políticos automáticamente exige un programa y plataforma de capacitación de los que pretenden llegar a los cargos públicos. Entonces, automáticamente, lo primero que hay que preguntarse cuando alguien va a votar es ¿qué conocimiento tiene sobre algunas cuestiones esenciales del Estado? Porque el voto por el voto mismo, que es la máxima expresión de la democracia, hay que llenarla de ese contenido, del contenido de conocimiento. ¿Qué significa ser ciudadano? Significa tener responsabilidades como ciudadano. Como ciudadano, ¿qué aporto en concreto a la comunidad que efectivamente de ella recibo beneficios? Como por ejemplo el beneficio de algún trabajo. En nuestra universidad se ve la responsabilidad social universitaria, la responsabilidad social empresarial. Esta palabra, responsabilidad, es una palabra que efectivamente tiene que tener el peso específico del buen ciudadano, honrar el mérito del buen ciudadano. Y todo esto se potencia en la investigación para la paz. Cuando efectivamente un padre, su obligación es construir el futuro de sus hijos, cuando un gobernante es construir el futuro de un país, cuando un conductor en una empresa es construir el futuro de las generaciones que siguen en esa empresa, tiene otro sabor. Se hablan de los conceptos, pero no se operan. Se habla de la democracia y se respetan sus principios. Se habla de la buena socialización y hay un respeto en la relación. Y esto es lo que efectivamente hay que enriquecer. Brasil es un continente. Brasil tiene muchos recursos, tiene mucha riqueza natural, riqueza de su gente. El mismo Caxias ayer decía, Caxias do Sul, la segunda metalmecánica del país. Para un argentino, un brasilero es un hermano. Lo único que no le gusta a Brasil es perder en el fútbol con Argentina. Pero lo demás está todo bien.
Y realmente construir esa concepción latinoamericana, lo dice la OEA. América Latina se está viviendo una revolución silenciosa. Y es cierto. Cuando uno empieza, ¿por qué yo estoy aquí en Casilla? Porque admiro el conocimiento en el campo filosófico de la Universidad de Casilla do Sul. Y eso poder enriquecerlo en mi país. Y si nosotros podemos hacer un aporte al país, bienvenido sea, lo que se llama la sinergia. Casilla desde mi país, desde mi ciudad, está solo 12 horas. Con 12 horas en auto, yo estoy en un país hermano. Que el único límite puede ser el idioma. Es un límite si yo me lo pongo. Si yo no me lo pongo al límite, puedo enseñar a los jóvenes a pasar los límites, a pasar las fronteras, simplemente, si en un escenario no hay el trabajo en el que él está, que vaya simplemente a caminar y que vea las redes, enseñarle a caminar y a que efectivamente no quede con esa sensación, yo soy profesor, de depresión, de angustia. Nuestra obligación es motivar y mostrar los escenarios.